Hola, Anflo, ¿cómo estás? Gracias por unirte a la transmisión. Hola, Jules, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Estamos esperando unos minutitos porque el día de hoy Omarcito y yo vamos a hablar del Club de la Pelea, como ya lo habíamos estado anunciando, porque es una película que nos gusta bastante a los dos. Aquí está, ya llegó. Y pues queremos darles algunos puntos de vista tanto del lado psicológico como toda esta onda de la ciencia ficción, de la literatura, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle unos momentitos para que nosotros y nosotras. Listo. Está bien padre. ¿Y sabes cómo salió, Jules? Que ya, Omar, si quieres, adelante. Mándamela, porque creo que tú eres el que me tiene que mandar invitación, ¿no? Hola, Betito, ¿cómo estás? Hola, Martita, ¿cómo están? Gracias por unirse aquí a esta transmisión. Hola, Anflo, ¿qué tal? ¿Cómo va tu tarde? Te decía, Jules, que nació de... espérenme tantito. La que tuve acerca de esta saga de películas de Hannibal Lecter. Luego ya salió como que esta peli de que estaría padre también ver, bueno, analizarla un poquito. Espérenme, porque ahí está. Hola, Omar, ¿cómo estás? Qué gusto No, no. verte. Trataba de no interrumpir, para que le contestaras a la persona. No te preocupes. Es que decía que qué buen tema. Le digo que este surgió de otra charla, de estas mis charlas en Instagram, en la cual hablaba de la saga de Hannibal Lecter, ¿no? Entonces, de ahí salió la idea de que habláramos un poquito acerca de el Club de la Pelea, ¿no? Así es, de ahí de estar participando contigo en tu programa, y de hecho que es algo que me pareció muy interesante. Ya había visto tus programas, pero en un momento dado me tocó participar, me quedé ahí un ratito y fue parte de estar platicando, ¿no? En aquella ocasión de Hannibal Lecter, que Ajá. también es una serie que, bueno, es la triada esta, la trilogía que me gusta mucho, pero también te decía yo de la serie, ¿no? Que también la disfruté mucho Ajá, sí. y que por eso podríamos estar platicando de eso porque era muy interesante, ¿no? Y también desde el aspecto psicológico, casualmente también esa película, ¿no? Sí, y de hecho, es que salieron muchos temas, ¿verdad, Omar? Tuvimos que elegir entre varios temas que salieron ese día porque hasta decíamos que platicar un poquito acerca de los sociópatas, ¿no? Más famosos en Hollywood, que no son pocos, y a lo mejor no nos vamos a poder detenernos en todos los temas porque fueron muchos y son amplios, pero al final, para que le vayas pensando, sí podemos decir cada uno quién creemos que ejemplifica, así como que más cercano a la realidad, esta onda de un sociópata, ¿no? Entonces, para que le vayamos pensando y haciendo ahí recorrido por el archivo memorístico de todas las películas que hemos visto de gente que es sociópata, y al final ya vamos a ver y que nos vaya diciendo la gente también quiénes creen que puede entrar dentro de este papel o que le haya gustado mucho. ¿Te parece, Omar? Claro, y nada más mencionarlo, ¿verdad? Un spoiler por ahí, pues no voy a decir quién, pero por ahí en esta película que vamos a revisar, en algún punto se raya en la sociopatía. Y ya diremos cuándo y en qué momento, pero también es muy confuso también porque no se sabe si está rayando en la sociopatía o es otro padecimiento, que ya lo estaremos mencionando por ahí. Sí, porque yo sí tengo muchas, oye, o sea, ya de plano me la aventé ayer otra vez, porque como sabes, tuve que sacrificarme. Hola Moni, ¿cómo estás? Gracias por unirte a verla nuevamente. Y me surgieron muchas preguntas al respecto, entonces pues las vamos a ir hablando. Y bueno, el día de hoy, Claro. como ya dijimos, ya nos aventamos un preámbulo aquí grandote. Vamos a hablar acerca de El Club de la Pelea, que es una película, una sátira estadounidense que sale al aire en 1999, que está basada en una novela del mismo nombre de este Chuck Palahniuk, que creo que se pronuncia así. Hola, hey perro.
y está a cargo de la dirección de David Fincher. Y vamos a empezar porque la verdad es que sí hay mucho de qué hablar, ¿no, Omar? Sí, sí, claro. Empecemos por... Bueno, ¿tú quieres empezar o empiezo yo con mis preguntas? ¿Nos quieres dar un preámbulo? Pues nada más como en ese contexto, pero después si quieres inicias diciendo lo de la película, nada más el contexto. Me parece que por ahí mencionaste que es en 99, ¿verdad? 1999. Sí, Y en el mencionar cambio. la época, el cambio de época, en donde pues veníamos de los 90, un inicio para el 2000, digamos, recordemos que en esa época también todos andábamos pensando que el cambio tecnológico iba a acabar y hablábamos de que las computadoras iban a reiniciar, si bien recuerdas, y estábamos espantados, era una sociedad espantada, sinceramente. No sabíamos qué iba a pasar en el 2000. Yo tenía conocidos, amigos que estaban diciendo que el mundo se iba a acabar y todo eso. Lo mismo que pasó en 2012, no sé si te acuerdas, Sí, con esa también. cuestión de los mayas, ¿no? Eso es. Cada año ya estábamos el 31 de diciembre. Agárranos confesados, agárranos confesados. Y sí Porque fue pensábamos en que iba a haber 2000 y luego un 2012. cataclismo, ¿no? Pensábamos que iba a haber Sí. un cataclismo y que al día siguiente iba a desaparecer el mundo, ¿no? Sí, y te voy a decir algo, Omar, que a veces cada cambio de año, hola Oropesarc, gracias por unirte a la transmisión. Es como que siempre estamos en esa onda de que es que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y cuando empezó, por ejemplo, lo de la pandemia, nos agarró, pero totalmente desprevenidos y desprevenidos a todos y a todas. Y allá, ¿No? si bien recordamos, lo que iba a pasar era un cambio en las computadoras que decían que se iban a Ajá. reiniciar. O sea, decían que no estaban capacitadas para poder hacer ese cambio de los dígitos, ¿no? Del 1900 a Ajá, 1999 iba a reiniciar el al 2001 2000. y muchas iban a descomponer. Cosa que no pasó porque simplemente empezaron a correr el 01, 02, o sea, otra vez como que empezaron a correr muchos y ya no hubo ese problema. Y aparte no se Sí, reiniciaron, ¿no? Hubo cambios nada. tecnológicos, pero fue por otra situación. Sí, no, o sea, es que es una cosa que te digo que queremos prevenir este fin del mundo que cuando de verdad nos llegue nos va a pasar como con esta pandemia. No vamos a saber ni por dónde, así que ya no hay que preocuparnos tanto los 31 de diciembre. Como en la serie de Dark, ¿no? Que mencionaba mucho este cuate en Dark, decía, esto es el fin del mundo, o sea, realmente el fin del mundo nos va a agarrar en nuestro espectro, en lo que podamos ver, y vamos a pensar que fue un derrumbe, que fue un temblor, o que fue un apagón, o sea, realmente no nos vamos a dar cuenta de todo el cataclismo, ¿no? O sea, realmente lo que va a Sí, pasar claro, es que nuestro entorno es lo que vamos a ver. exacto. Vamos rapidísimo con unos comentarios para que no se nos vayan. Nos dice Martita Morgado, y sí se acabó, pero empezó uno idéntico. Así es. Y nos manda un amor y paz, Oropesarc. Y dice Jules, el cambio del 99 al 00 creo que fue el más exagerado. Ay, sí, o sea, es que al ser humano le gusta la intensidad, el drama y nos inventamos cada cosa que bueno. Pero ¿qué te parece si ahora entramos de lleno a esta película que me parece muy compleja desde muchos ámbitos? El histórico, el sociológico, el psicológico y por supuesto el económico y el literario, ¿no? Que vamos a estar desde nuestros puntos, vamos a tratar de tocar lo más que se pueda y si nos podemos meter un poquito en otro, pues mejor, ¿no? Está muy Pero bien. vamos a empezar platicando, Omar, esta película inicia con Edward Norton, que ese... Aquí está rarísimo decirlo así, Omar. Es que el protagonista son dos. Podríamos decir que en un inicio es Jack, ¿sí, no? En un inicio, De no, en un inicio es sí, Jack, perdón. Jack, ¿no? Que es el narrador, que Y pensamos que Jack, era el que es el narrador. Ajá. narrador, que pensamos que era el narrador y que está protagonizado por Edward Norton. Así Ujú. es. Y entonces aquí, o sea, el inicio es clave para que podamos comprender de qué se trata. Jack es un tipo que no puede dormir, que sufre de insomnio, que se dedica como a esta onda de analizar riesgos para una empresa automovilística, ¿cierto, Omar? Sí, y de seguros que a final de cuentas en Estados Unidos, o sea, bueno, me parece que se desenvuelve en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es como que ¿cómo se llama? De las ocupaciones
más simples, ¿no? De las ocupaciones más habituales, digamos, y que de algún modo es lo que te narra. O sea, un cuate que gana bien, que de algún modo cumple como sus estereotipos de vida, pero que no se desafía a muchas cosas, ¿no? Que realmente vive como oficinista, que hace una vida cotidiana y que por eso, por esa cuestión, pues también empieza a dejar de poder dormir, ¿no? Porque pues todo lo hace de cotidiano, diariamente hace lo mismo, y esa es la primera parte que te quiere narrar la película, ¿no? Donde es un cuate que de algún modo no tiene como nuevos planes a futuro, que en realidad siempre hace lo mismo, mismos viajes, mismos lugares, y eso es lo que lo tiene que de algún modo como que fastidiado, ¿no? Con la vida. Ajá, exactamente. Y además, ¿sabes qué me gusta mucho, Omar? Que hace una distinción entre lo que es la rutina y lo cotidiano, ¿no? O sea, creo yo que la película sí lo hace, porque nuestra vida, pues obviamente debe ser cotidiana, ¿no? No es como que podamos vivir de farra toda la vida, pero él se olvidó de estos momentos en los que tenían que salir de la cotidianidad para experimentar otras cosas. Y entonces, de pronto se vuelve una vida que, o sea, a mí me parece que hay una metáfora muy buena, ya hablando un poco del contexto literario, entre el aburrimiento y el sueño constante, esa somnolencia como que sí, como que no, como que, o sea, está tan aburrido de esa vida que lleva que, que siempre tiene sueño porque igual no puede dormir, ¿no? Que es la explicación que dan ahí. Y entonces esto se vuelca en otras cosas. Es decir, a mí me encanta eso que dice Omar, que ya no sabía nunca si estaba por completo despierto o si estaba por completo dormido o vivía ahí en ese, como que en ese loop. Que de hecho era una tipo de amnesia, ¿no? Una amnesia de sueño, o sea, Ajá, porque estaba tan en el conflicto de su sueño que de repente olvidaba si las cosas eran verdaderas o no. Y de hecho, si te das cuenta desde el principio, que le mencionamos a Ocho Perro que era Jack, ¿no? Jack, ese primer uh-huh, personaje de Edward Norton, en donde uh-huh, de repente se le empiezan a aparecer así estas visualizaciones que todavía no sabía qué era, le están pasando en la ajá, película cosas y le aparecen como unas figuritas, pero él todavía no identifica quién es o por qué se le está apareciendo, ni siquiera es algo que se cuestione, ¿no? O sea, este cuate va por la vida haciendo sus cosas, de repente le aparece algo, a lo mejor él puede pretender o pensar que a lo mejor es una imagen visual por ahí o que tenía sueño, ¿no? Y que por eso es que le sí, aparecían, ¿no? Esos como hologramas, sí, ¿no? exactamente. Es que el nombre del protagonista nunca aparece, nunca se dice como tal, pero o sea, como que nunca dice yo soy tal persona. Hola Mauricio Mau, gracias por unirte a esta transmisión. Pero recuerden que, por ejemplo, más adelante cuando él menciona lo de los órganos, yo soy el sudor frío de Jack, ¿no? Entonces ahí ya te está diciendo que quién es ese personaje es Jack. Pero yo creo que también es mucho como de la onda de la historia el que él nunca se reconozca como Jack. Ujú. O sea, creo Y que ese que, es una algo que el productor hizo a propósito. y que yo, o sea, exactamente, yo lo vi como un tema más bien literario, ¿no? Como que refiriéndose a una metáfora. En ese momento no sé, como, no supe como a qué, porque yo lo quería relacionar con el extraño mundo de Jack, pero creo que eso todavía no había salido. No sé si literariamente ya había salido, pero sí hacía como que una metáfora, y te repito, yo no, al único que me dirigí fue a la película del extraño mundo de Jack, pero no sé, no lo sé. Fíjate que yo también lo creo, pero este aquí tengo a San Google. Ok. Entonces, ahorita lo buscamos, pero mientras lo buscamos, ¿qué te parece si vamos a esta siguiente parte? Que es como, él es esta persona que hace mucho tiempo que no puede dormir, está en esta constante somnolencia en la cual ya no sabe él si está, o sea, no está ni completamente despierto ni completamente dormido. O sea, está somnolente todo el tiempo, ¿no? Y entonces esto le empieza a provocar tantos problemas, Omar, que recurre a un especialista, ¿no? Que quiere que lo medique para que pueda dormir. Claro, y también ese especialista pues le dice que no le puede dar nada, ¿no? O sea, es decir, también el mismo especialista le dice es que este es un problema de sueño y no te puedo medicar porque de algún modo entonces tú lo que quieres es drogarte, ¿no? Y de hecho hace notar esa primera o esa parte en donde ya nos damos cuenta que este cuate pudiera ser un adicto, ¿no? ¿Por qué?
anda buscando la manera de que le den dinero para poder dormir, dice él. Y ya cuando empieza, digamos, a ir a los grupos, o sea, se da cuenta que en algunos grupos pues sí hay como que esa parte de la adicción, ¿no? O que hasta el tema de ir a, no sé si lo vas a mencionar después, pero hasta el hecho de ir a llorar con alguien más, o sea, como que es algo que después se da cuenta de que también lo hace sentir mejor, ¿no? Hasta el hecho de llorar Sí, para después que poder dormir, es, ¿no? De hecho. sí, eso es súper interesante, Omar. Ah, mira, ya vi lo del extraño mundo de Jack y sí, en efecto, es en 1993 se estrena El extraño mundo de Jack. Entonces puede ser una muy buena referencia a este extraño mundo que de pronto este personaje se crea. Y regresando a esta parte que mencionas, eh, o sea, a mí me parece increíble cómo de pronto él desahogando algo, ese algo que él no sabe, que lo hace a través de estos grupos de ayuda, que de parásitos y que cáncer testicular y que no sé qué, ya ves que va y llora y entonces él ya puede dormir. O sea, ¿eso cómo lo explicamos, Omar? No, pues definitivamente también la terapia de grupos es importante y sí, el hecho de estar en un grupo, cualquier ser humano, esta cuestión de pertenencia nos ayuda mucho. De hecho, se dice que el tema social ayuda demasiado a las personas que están sufriendo una depresión, porque también es otra de las cuestiones. Pareciera que el personaje está viviendo una depresión que todavía no se descubre ni se define, pero alguno esa alteración de la depresión realmente proviene de otra cosa. Y acá desde el punto de vista psicológico, la depresión de él pudiera ser una cierta soledad, ¿no? En donde él de algún modo tiene su vida tranquila, cotidiana, pareciera que a propósito, porque él, de ahí me voy a remontar a una película muy reciente, muy moderna, la de Nadie, así se llama, Nobody, en donde este cuate también vive una situación similar, o Los Increíbles, porque también en Los Increíbles es un vendedor de seguros, no sé si lo recuerdas, y realmente esta cuestión es como construir una vida cotidiana muy norteamericana, en donde de algún modo no tienes como que grandes aspavientos o grandes cosas que hacer. Tú misma lo dijiste hace rato, no te creas situaciones elocuentes en donde tengas algo diferente que hacer. Y de algún modo pareciera que eso, más allá de verse conformista, pareciera como que un estatus, ¿no? De una persona en donde de algún modo te hace sentir que estás viviendo una normalidad y que se ve que en el personaje de Edward Norton, pues de algún modo sí es lo que pretende, que se le vea normal, porque de algún modo él no se siente normal. Sí, sí, sí. Y además, esta parte de que él tiene que buscar estos extraños, porque él no tiene ninguna clase de amigos, ni en su trabajo, ni absolutamente en ningún lugar, ¿no? Nos dice por Totalmente, aquí Ocho Perro. Ay, déjame nada más leer los sí, sí, comentarios porque claro. se nos van. Dice, mi alter ego también es Brad Pitt. Ah, ah. Y tenemos un especialista, Ocho Perro, espera. Dice Martita Morgado, jajaja. Ja, ja. No, bueno, contestándole a Ocho Perro. Ahora sí, te escuchamos, Omar. No, sí, no, nada más en esa parte donde mencionábamos, bueno, el alter ego todavía no sale de Brad Pitt, pero cuando ya empieza efectivamente a observarlo, bueno, primero estamos en los grupos le funcionan a este cuate que le vamos a decir Jack, o que bueno, en realidad es Edward Norton, le están funcionando como una recuperación, y de hecho él por eso los busca, si se dan cuenta, ¿no? Y algo pasa efectivamente hasta que empieza a ver a la muchacha esta, ¿no? Que en un principio yo pensé que ese era su alter ego, o en algún momento analizando la película, dije, a lo mejor ella también es algo así como Brad Pitt, pero en realidad si te das cuenta, hubo un momento en el que se diferencia y más bien Brad Pitt o Tyler, él no podía ver a esa muchacha, porque de algún modo ella si era de la realidad, el otro cuate, pues esperemos por ahí, vamos a ver, creo que no, ¿verdad? Pareciera que no. Fíjate que el asunto es que, bueno, algo que a mí me parece también importante de mencionar es que al inicio él nuevamente cae en lo mismo, porque hace parte de su rutina cotidiana ir a estos grupos, ¿no? O sea, todas las noches iba porque si no, no podía dormir. Y después conoce a esta chica que es protagonizada por Elena Bonham Carter,
Y, y entonces es como, o sea, ahí hay un efecto totalmente literario que, y él mismo lo menciona, es un efecto de espejo. Él es como ella es una mentirosa y él pues se sabe mentiroso porque él ni tiene parásitos, ni está enfermo de cáncer testicular, ni absoluto, o sea, a él no le pasa nada, aunque pareciera que su vida de pronto sí es más miserable que la de cualquiera de esas personas, porque esas personas están tratando de salir de algo que es muy complejo y entonces él pues es como que bueno, pues yo no tengo, pareciera nada complejo, pero pues aquí estoy, ¿no? Entonces de pronto ya no lo puede, ya no, o sea, ya no puede llorar, ya no puede, porque ya se sabe como descubierto, ¿no? Se siente descubierto. Yo más bien ahí diferiría poquito, pues en el sentido de que él no se sabe mentiroso, él sabe que eso le beneficia, ajá, pero ella le refleja la mentira, ¿no? Entonces cuando ella empieza a hacer lo mismo que él se siente incómodo porque él lo único que tiene hasta entonces es un trastorno del sueño común, ajá, en donde no puede dormir. Entonces, de algún modo, los grupos le están ayudando efectivamente a hacer esa parte de dormir. Y si te das cuenta, te digo, esta parte de ir a la cuestión de los que tienen cáncer de testículo o demás, de algún modo le está beneficiando esta parte, como dices, de llorar, pero ahí empieza su problema, uno de sus principales problemas en ese insomnio crónico, la problemática con recordar, con retener cosas que después se va a hacer presente en otras síntomas, porque por ahí lo definí, ¿no? Ya vimos el tema del insomnio crónico, ya vemos o estamos más o menos entendiendo que tiene depresión, ajá, y que de algún modo pues necesita a otra gente para ir despertando, ¿no? Para ir estando mejor, para metafóricamente también para dormir, porque él no lo puede hacer, ¿no? Exacto. Y bueno, es que yo siento que ahí en esa parte, ¿tú crees que él no se sepa mentiroso? O sea, porque de alguna manera dice, es que yo sé que pues no tengo esto y no tengo lo otro y no tengo aquello, pero sí tengo que estar aquí. A lo mejor es esa onda, ¿no? O sea, es que sí tiene un problema. O sea, no es el mismo problema que el de todos los demás, pero sí Claro. tiene un problema. De hecho, Ahí, por eso razón. por eso pensé que ella pudiera ser su alter ego, pero a diferencia de Tyler, que le representa, en psicología le llamamos el ello, que es la parte alocada, que representaría a Tyler, yo pensé que ella era esa parte, pero de repente veo que no, ella pudiera representar el alter ego de la moralidad, ¿verdad? Que en psicología sería el super yo, porque efectivamente le hace ver que está siendo un mentiroso y la presencia de ella lo incomoda por eso y hasta después se anima a hablar con ella diciéndole, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos los grupos, tú vienes tal día y yo vengo otros días y ella le dice, oye, pero es que esos días entonces no nos vamos a encontrar y casi él le dice, pues de eso se trata, es ¿no? la idea. Sí, y además te voy a decir que tienes mucha razón ahí, porque ella representa todo lo que él no es. Por ejemplo, ella se sabe caótica, nunca está como en esta onda de ser otra persona que no es, ¿no? O sea, es así, ella es un personaje completamente honesto, que al final del día creo yo por eso le gusta tanto ahora al alter ego de Jack, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alter ego y ella sí son muy compatibles, pero Jack no, porque llega el momento en el que ya no la soporta. Claro, y de hecho, pues por este padecimiento de no poder confrontar a Tyler, que no se pueda ver con Tyler, su otro personaje, su alter ego, entonces es donde él después descubre o va descubriendo que bueno, lo que veremos después, porque no quiero dar este spoiler, lo que veremos, ¿no? Después. Que no puede ver a Tyler, ¿no? Que no puede, exactamente. El asunto es que ya se dividen los grupos y entonces un día él tiene que viajar. Y este viaje que hace por cuestiones de trabajo es igual, ¿no? Él dice, habla muchísimo de la onda de la rutina, de que siempre es llegar, ver los autos o los seguros, que esto, que el otro, que no sé qué, y luego volver a viajar y luego volver a llegar. Entonces, él está todavía en esta onda que como ya no puede ir a sus grupos, ya no puede llorar y entonces no puede dormir durante el viaje y está otra vez en este estado somnolente. Entonces, ahí es donde entra ahora sí el siguiente personaje. Durante el avión,
durante el viaje en avión, él conoce a Tyler, ¿no? Este personaje que pareciera súper misterioso, pero que si tú pones atención a la película, al diálogo de la película, te dice que es el mismo. ¿Te acuerdas, Omar? Cuando pasa enfrente de él, ¿no? Cuando van en las escaleras eléctricas, uno va de subida, otro va de bajada, y ves que pues obviamente llega un momento en el que se encuentran y dice, o encontrarte a ti mismo. Y es como que ese cruce, y luego ellos se ven en el avión, ¿no? Sí, y de hecho hay una frase cuando él le dice, ¿qué te parece que voy a pasar enfrente de ti? Cuando pase enfrente de él, ya están sentados en el avión, le dice, voy a pasar enfrente de ti, ¿voy a pasar atrás o voy a pasar enfrente? Él mismo le hace notar, ¿no? El Tyler le dice esa frase. Y ahí te quedas como, ¿por qué dijo eso? ¿No? O sea, uno como espectador y sin analizar nada, dices, ¿por qué dijo eso? O sea, pareciera que está fuera de lugar, ¿no? Y entonces también, desde el punto de vista psicológico, por ahí, Pau, en donde cuando iba a los grupos, y casualmente ahí pasa una cuestión muy psicológica, que pasa mucho en terapia, él iba a los grupos para desarrollar o quitarse esa autocompasión y efectivamente como en un autoengaño, pero cuando empieza a tener la presencia de esta mujer, de repente lo mueve. Cuando va alguien a terapia, se mueve uno y de repente ocurren cosas diferentes. Y entonces ahí ocurre lo que por el momento, por ahora llamaremos el trastorno de identidad disociativa, que no es nada diferente de que es un trastorno de personalidad múltiple, donde efectivamente hay una tensión emocional por los viajes y demás, hay un trastorno efectivamente pero esto se deriva de trastornos durante la infancia, de maltrato, de abandono, de amnesia, de esta cuestión. De ahí se deriva el trastorno de identidad disociativa, pero no sé si me recuerdes tú, si ahí narran algo en donde a él le haya pasado algo de chico, no dice nada de eso, ¿verdad? Respecto a la película. Sí, claro, hace muchísimo énfasis a lo que sucede con su papá y después con Tyler. Acuérdate que cuando ya se va Tyler, en la recta final de la película dice, mi padre me abandonó, Tyler me abandonó. Entonces es como, sí hay esa parte de abandono de su padre, que ves que dice que constantemente, de hecho bueno, ya no estamos adelantando un poco, pero él sí platica la historia de cómo su padre se va y luego forma otra familia, y luego ves que dice, es algo que hacía cada 10 años. O sea, dejar esa familia y empezar una familia nueva y ya, dejaba esa familia tirada, ¿no? Entonces sí lo menciona. Y en varias ocasiones esta parte del abandono, que yo me imagino que hasta por eso le era tan complicado pues relacionarse con otras personas. Claro, y entonces ahí podríamos hablar de otro síntoma que vendría a ser esta cuestión del conflicto de agresividad, que también le podríamos llamar, que se ocurre mucho en las clases bajas, el desafío a la autoridad. Son personas pasivo-agresivas, en donde de repente, debido efectivamente a ese síntoma del abandono de los padres o alguna cuestión de un abuso o demás, ocurre algo así como una represión. O sea, y este cuate, si te das cuenta, sí parece un cuate reprimido, ¿no? Donde en la primera parte está como enojado, hay una cierta agresividad que parece que no quiere demostrar contra su jefe, contra nadie, y de repente le da, de hecho hasta hay una escena en la parte final, todavía sin comentar nada, en donde parece que enfrenta a su jefe, ¿no? Así donde, o sea, le dice, es que de repente algo así como que me vuelvo de repente, o hay personas muy agresivas y demás, ¿no? Y como que volteé a verlo, como diciendo, ¿qué vas a hacer con esto, no? O sea, yo me estoy portando tan seguro que pues realmente no creo que me puedas hacer nada, y el jefe nada más agarra y se va, ¿no? Que pareciera que tampoco iba a hacer nada, ¿no? Pareciera que el jefe lo iba a correr o alguna cuestión, y no, simplemente agarra el jefe y se va, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, vamos a regresar a esta parte donde nos quedamos. Conoce a Tyler, se empiezan a platicar, se caen bien. Ahí yo creo que hay un primer encuentro entre bueno, tú sabrás mejor el término porque de pronto yo todavía los confundo un poquito, pero entre su yo y su ello. Ello o super yo. El ello es la parte alocada y el super yo es la parte moral. ¿No? Es como que ahí hay un encuentro
porque empiezan a hablar acerca de este folletín, de qué hacer en caso de que haya o sea, que el avión vaya a estrellarse o algo así, ¿no? Claro. Y entonces ves que le dice, ¿por qué tienen esas miradas? O sea, como hablando de la honestidad que deberían de tener las personas que hacen estos folletines, las mismas aerolíneas, ¿no? Y dice, ¿por qué tienen esas caras tan apacibles? O sea, están a punto de perder la vida y todos están muy calmados, sonrientes. Claro. Y que le dijo, ¿no? El efecto del oxígeno, le dice, es que cuando les pones oxígeno, las gentes aceptan su muerte. O sea, pareciera que este cuate ya le sabe hasta esta parte de caerse, ¿no? Pareciera como un cuate, o que fuera un espíritu Tyler, o que de algún modo viniera a ser un cuate que ha vivido mucho, que conoce mucho, y que también conoce mucho de jabones, ¿no? En ese momento fue cuando empieza a relatar todo lo que tiene que ver con jabones, ¿no? Con los jabones. Con los jabones, exactamente. Y con explosivos, porque te das cuenta que él dice que que todo es similar a los jabones, y que si le agregas una sustancia, esto se vuelve un explosivo. Ajá. Entonces, bueno, el caso es que intercambian números cuando llegan al final del viaje, y ahí es cuando ya se va él a su departamento, que ahí entra otro tema crucial. Hay una crítica fuertísima contra el capitalismo. Jack era un comprador compulsivo, o sea, compraba cosas que no necesitaba y para eso mantenía este trabajo que honestamente odiaba, porque nunca lo dice, pero todo el tiempo lo está, o sea, como ahora sí que estamos como ¿cómo dices que lo odias sin decir que lo odias? Y todo el tiempo él está expresando que la rutina, que el jefe, que casi ir al trabajo es también una jungla para él, porque, como tú dices, esta parte de la agresividad. Entonces, él es una parte muy fuerte ahí, esta crítica contra el capitalismo, ¿no? Claro. Y que es algo que me parece muy poético por parte del productor y obviamente del escritor, que es esta onda y todo se quema, ¿no? Llega a su casa, a donde viven los departamentos, y su departamento se incendió. Y que parece que esto fue después del viaje, ¿no? Y también da una casualidad también muy terapéutica, que ocurre mucho en terapia, donde las personas después de un viaje, después de una actividad, después de algo que los hace entrar en conciencia, de repente tienen sus cambios, ¿no? Sus modificaciones. Entonces, da mucha casualidad que después de ese viaje, él, de hecho, la primera persona que le iba a llamar era a la muchacha, pero algo lo detiene, ¿no? Y dice, no, pues mejor le llamo a Tyler, ¿no? Tyler. Así es. Y que también ya el personaje de ser Jack muy introvertido, llama a un Tyler muy extrovertido, y que de hecho este cuate no tenía como... se ven en un bar, y este cuate le insiste, a ver, solamente lo tienes que pedir, solamente tienes que decirme qué es lo que quieres, pero no le quiere decir exactamente, o sea, los dos no quieren comunicarse sobre ese tema de que dime que te quieres quedar en mi casa y demás, ¿no? Sino que nada más lo dejan así como a la vista, ¿no? Sí, como que te quieres mudar, ¿no? Así es, te quieres mudar, y después pues ya resulta que este cuate no tenía ni casa, ¿no? Y que de hecho van a dar ahí como una casa toda vieja, ¿no? Sí, claro, que de hecho él dice, no sé si esta casa de verdad es de Tyler o lo que sucede es que no ha pagado. Vive aquí ilegalmente, ¿no? Y otra cosa que me gusta muchísimo de esa parte, justo de esa parte, o sea, de toda la película son estas confrontaciones que se hacen, estas tensiones. Aquí, por ejemplo, tú ves cómo él habla de su departamento y dice, es que yo amaba cada una de las cosas que tenía en ese departamento. O sea, él amaba las cosas porque no tenía personas en su vida. Entonces, ¿cómo iba a amar personas si no tenía? Entonces, él amaba la mesa, el refri, la cama, el sillón, y se la pasaba comprando en estas ofertas de TV que veía, y era literalmente adicto. Y llega a la contracara de toda esta onda del capitalismo, a una casa que yo diría le falta hasta lo indispensable. Claro, ¿no? Y parece que se adapta. Hay otra cuestión por ahí, Pau.
De repente, no sé si te acuerdas, por ahí fue a un grupo, no sé, la verdad ahí sí no recuerdo muy bien, donde hacen una introspección a Jack y de algún modo le dicen, busca, en este análisis, le dicen, medio en el ensueño, le dicen, busca tu Ajá, animal de poder, ¿no? Y su ajá, animal de sale un poder resulta que pingüino. era un pingüino. Y que después poco a poco va apareciendo la otra muchacha y por ahí, Ajá, está Marla, Marla. así Marla, y después ya, después de esta búsqueda, pues ya aparece Jack, ya aparece Tyler, ¿no? Su animal de poder Ajá, termina siendo Tyler. sí, claro, porque era donde se veía, es que me encantaba donde sale, busca tu animal de poder, sale el pingüino, ¿no? O sea, que representa como todo lo bonito, lo tierno, lo Lo cotidiano poderoso, poderoso, poderoso. no Y es, está ¿no? muy padre porque él busca, o sea, es como, yo creo que es también una parodia con respecto a, obviamente, todos tenemos nuestras propias formas terapéuticas, pero de pronto yo siento que es una parodia a esta onda de las personas que estábamos de pronto viviendo estas situaciones emocionales tan fuertes y buscamos que el yoga, que no sé, Meditación, meditación, y de pronto ir a que nos lean las cartas o le Reiki. entramos duro a la onda de la religiosidad y voy a misa y me confieso, o sea, como que también ahí hay una onda y que me parece que todavía está más vista en el episodio de la mano, de la quemadura en la mano. Lo que le dice, no te anestesies, este es tu dolor y vívelo, deja de andar acá buscando a tu animal de fuerza, ¿no? Y ahí es donde inicia efectivamente esa parte, el desafiar a esta persona tan cotidiana que era Jack, y Tyler empieza a crear una revolución dentro de esto que dentro de la película, que lo vi por ahí, voy a ser bien sincero, vi un tutorial en donde hacen un análisis con respecto a Así habló Zaratustra de Nietzsche, en donde mencionan, Ajá, ¿no?, que en la primera parte, es decir, Jack representaría algo así como a un camello, a la parte humillante, a la parte cotidiana, en donde después, ante esta situación, hay una cierta revolución que representa Jack, perdón, que Tyler, que representa a Tyler con un león, en donde efectivamente hay esa revolución, esa parte de violencia, para culminar con un niño, que es algo así como una nueva creación, o sea, es una así es. revolución que va a dar o deriva, que no, esa parte no voy a hacer spoiler, pero que deriva en algo nuevo, ¿no? Así es, exactamente. Fíjate que no lo había pensado y tiene mucha razón. Nietzsche literalmente lo pone así, de que uno empieza siendo el camello, luego pasa a ser este león y finalmente debe terminar como un niño. Es muy, muy filosófico. Y bueno, pues ya no se van a vivir a esta casa que no tiene ni lo fundamental, pero resulta que de pronto ahí se nota un cambio. Vamos rapidísimo a los comentarios. Claro. Dice, Ocho Perro, dice, saludos Marta, y luego nos dice, en una de esas también podría ser su alter ego femenino. Oye, sí, ¿no es Marla, es Darla? A ver, déjenme ver. Pero ahorita lo revisamos. Y que también ese alter Y ego sí, femenino, en efecto, de pronto se ve más feliz, se ve más feliz. sí, y te decía, en los análisis también escuché o vi por ahí donde decían, y entonces existió un club de la pelea femenino, o sea, el hecho de la presencia de Darla o Marla eh, te hace notar que probablemente dentro de su alter ego, pues también pudo haber sido femenino y también pudo haber habido un club de la lucha femenino, ¿por qué no? Si ya estaba el asunto de la revolución, ¿por qué no también podía ser una revolución sexista, ¿no? En este caso hasta de género, ¿no? Y te da la idea de que pues sí pudiera haber habido un rol más participativo de la mujer, ¿no? Y también, bueno, por ahí las frases, ¿no?
perdí, Omar. Bueno, ¿Sí me vamos a escuchas? esperar a ver si Omar se Hola, conecta. hola. Yo ya te escucho, no sé si me escuchas. Oye, Omar, ¿qué te Ah, parece si sales y vuelves a entrar? sí, lo que pasa es que estaba lloviendo por acá. ¿Te No sé parece? si ya me viste. Sí, tú dime. Sí, a Ah, ver. ok. A ver. Ya, creo que, Sí. a ver. A ver ahí, dime, ¿ya me escuchas por lo menos? Bueno, bueno. Sí, es que no, casi no te escucho. Entonces, ¿qué te parece si Pues sales y algo. vuelves a entrar? Y ya. Y mientras tanto, sí, vamos a esta parte que nos estaba platicando Mar. Ya, ahí está. Ay, ya, ok. Ahorita entra de nuevo. Ay, es que con esta onda de las lluvias, ya saben, vidas pandémicas. Con esto de la lluvia y que falla el internet y que no sé qué. Y bueno, entonces estábamos hablando de esta parte, ¿no? Donde de pronto él va a vivir, él creía que lo tenía todo, que su departamento era perfecto, que era feliz de alguna manera teniendo todas esas cosas, amando todas esas cosas, y llega a esta casa con Tyler en donde no hay ni agua limpia y de pronto se siente súper feliz. Que en una primera instancia tú dices, bueno, claro, porque de no tener eh, de no tener como este acompañamiento, de estar completamente solo, de pronto tiene un amigo. Pero pues ya más adelante nos vamos a dar cuenta de que esto también es un sueño, es una falacia, pero no quiero hacer tanto spoiler hasta que venga Omar. Y nos dice, aquí al revés de Fox a Castro, en lugar de comes y te vas, sales y regresas. Exactamente. Es que luego sí mejora, mejora la señal. Ay, déjeme tomar tantita agua. Dice, ahí está, ya regresó. Listo. Ok, sí, perdón, también como te digo, está lloviendo. Pero sí Sí, sí. me gustaba mucho tu análisis donde dices esta cuestión de vivir en la casa donde no había nada y donde recordemos este cuate dejó de ir a trabajar, ¿no? Porque hubo una cuestión de que estaba como en investigación, ¿no? Porque no sé si ya es como que algo le dijeron de la explosión y demás y que entonces iba a tener que retirar un tiempo, ¿no? Del trabajo y entonces se tiene que poner a hacer otras cosas, ¿no? En el caso de Jack. Es que se supone que él seguía yendo a trabajar. Ah, Sí le ya. dicen que está como, Ujú. bueno, es que ahí nos saltamos una parte muy importante Ah, ahí, ok. Omar, Ajá. que es, ellos, él le llama a Tyler porque el departamento se incendia, ellos se van a tomar unas cervezas y saliendo del bar, Tyler le dice, golpéame. Y Mm. el otro, no, pues ¿cómo crees? No, no, de veras golpéame porque yo nunca he estado en una pelea. Y tú, no, pues yo tampoco, pero no, para nada, no quiero lastimarte, no, que faltar, casi faltarte al respeto, ni mucho menos, ¿no? Y es a donde se da esta primera pelea en la que ellos desfogan tanta energía, tanto estrés, etcétera, que se sienten muy bien. Y además, algo muy que ahí vamos, hay otro, es ese, como que ese estira y afloja, ¿no? Es las contrapuestas. La civilidad contra el salvajismo, ¿no? Y tú puedes ver los dos en esta pelea porque ellos se ponen a pelear, obviamente que es considerado, lo consideramos un acto de salvajismo, ¿no? El hecho de que ellos estén golpeando, lastimando, que lo disfruten, etcétera. Pero hay muchísima civilidad en eso, porque ellos llegaron a un acuerdo en el cual iban a agarrarse a golpes, pero ninguno se iba a molestar. Y en el Así momento es. que uno dijera hasta ahí, era hasta ahí. Eso no lo podemos llevar a cabo en nuestras relaciones interpersonales, lo juro. Claro, hasta pusieron reglas, ¿no? Esta cosa de hacer así para decir que ya no. Y Que en ya, donde, sí, efectivamente, y donde sale, de algún modo también esto termina siendo algo así como una adicción, si te das cuenta. ¿Por qué? Ahora era la adicción sin sustancia, era una adicción a los golpes. Y entonces ahí viene otra uh -huh. vez
esta nueva adicción, pero de algún modo permitida, en donde los que participan están de acuerdo, ¿no? Pero a final de Exacto. cuentas, esta parte como de estar como jugando algo, ¿no? Y el juego es la Sí, pelea en realidad. exactamente. Y entonces de ahí ellos, dentro de su pacto está volver a hacerlo, ¿no? Porque dicen, tenemos que repetirlo. Y ya, ahora sí pasa esta escena donde ellos están en la casa. Él dice, bueno, pues aquí ni sé si estamos legalmente o si o estamos viviendo nada más aquí de paracaidistas, no hay agua, es horrible la casa que se está desbaratando, pero se siente feliz, ¿no? Y que les decía que podríamos pensar en la ilusión de, pues sí, claro, estaba muy solo y de pronto encuentra a un amigo, pero pues obviamente sabemos que que no va por ahí, no va Y por ahí. que, y que sin hacer de spoiler nos damos cuenta de algo. O sea, ahí empieza a ver como esa parte, no sé si se dan cuenta, donde Jack ahora sí ya puede dormir. ¿Te das cuenta? O sea, de repente ya Ajá, cuando está en la casa, dice, ayer dormí muy bien, ¿no? Pero de repente, o sea, nos ajá, dábamos cuenta de diferentes escenas donde el otro cuate, de repente, mientras Jack dormía, el otro pues hacía cosas, ¿no? Entonces, ya ahí ajá, empezamos a ver esa parte donde se adormece Jack o se duerme Jack, mientras el otro hacía otras cosas, ¿no? exactamente. Y te decía que sí trabaja porque acuérdate que llegaba con los golpes al trabajo y el Ah, sí, jefe así de, cierto. ¿qué te pasó? ¿No? Y Tienes todos se le razón. quedaban viendo así, ¿qué onda con este? Empieza a fumar. Ok. Tyler fumaba, él no fumaba. Y de pronto ves que empieza él a fumar y le dice, oye, estamos en una oficina, le dice su jefe, aquí no puedes fumar. Y el otro así de, ¿por qué no? O sea, como que cada vez se va notando más esa transformación. Y obviamente él deja de ir por completo ya a los grupos, ya no los necesita para poder dormir. Claro, y de hecho hay una situación, ¿no? Donde empieza a ver o ve a Marla, hay una situación donde la ve o demás, y Marla le reclama, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué dejaste de venir? Y le hace, pues es que te dije que ibas a ir a unos grupos tú y otros yo. Le hace, pero no te he visto. Y le vuelve a decir así como, pues de eso se trataba, ¿no? De no vernos, ¿no? Y ahí ya Hice después de eso, trampa. algo así, ¿no? Ah, sí, cierto, ella dice que hizo trampa y que por eso se dio cuenta de que no iba, ¿no? Y que a final de cuentas te das cuenta, él Ay, se nos fue, pero ahorita regresa. Es que la señal. Pero entonces, sí, o sea, ahí nuevamente tenemos esta onda de que él quisiera deshacerse por completo de Marla, que sí, sí es Marla, este ocho perro. Ya aquí lo estoy viendo, Marla Singer. Lo estoy viendo aquí en Wikipedia. Wikipedia. Y entonces él, espérenme, déjenme escribirle a. Ay, ya se me fue. Bueno, ahorita regresa. Así. Y entonces él empieza a hacer cosas junto con Tyler y luego hay otras cosas que Tyler hace solo y él de pronto se pone como narrador, como una segunda persona y dice, habla acerca de las cosas que hace Tyler. Llega un momento en el que cuando él habla con Marla, bueno, mejor dicho, Marla le habla a él, hay cosas que de plano no sabemos qué sucede, porque por ejemplo, el policía habla a casa de Tyler para avisarle eh, que el incendio pudo ser provocado y de alguna manera como que sugiere que él pudo ser quien ocasionó este incendio en su propio hogar. A ver, me está escribiendo por acá. Ah, hoy se le fue el internet. Bueno, le vamos a decir que en cuanto pueda, que se nos una. Es que ya saben que así pasa esto de las lluvias. Y entonces, pues obviamente ya empieza como que en esta onda de como que tú como vidente, jajaja, ¿qué tal? Como televidente, ya te empiezan a caer en cuenta algunas cosas, porque, ya regresó, porque de pronto, como que dices, a ver, espérate,
O sea, ¿por qué la policía tenía el número de teléfono de la casa de Tyler? ¿No? O sea, ¿por qué le habló ahí? Listo, Omar. Les estaba platicando De los rapidísimo. videntes, ¿no? Pero... Sí, escuché un Discúlpame. poquito. Sí, de cómo, o sea, cómo tú como televidente te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no encajan, porque el policía, hola Maribel Arellano, gracias por unirte. De pronto la policía le habla a casa de Tyler. ¿Por qué tenía el número de Tyler? De la casa de Tyler. Sí, de esa casa, ¿no? Donde no sabían dónde estaba, nadie sabía nada de eso, ¿no? Exacto, o sea, es como yo me voy a casa de un desconocido porque acaba de suceder este accidente en mi casa. Bueno, primero no me voy a casa de un desconocido, él porque no tenía ningún conocido, ¿no? Pero bueno, él se va a casa de este desconocido y le empiezan a llegar las llamadas de sus cuates como si nada. Marla le habla ahí. Claro. No, y tú te quedas así de, ¿por qué Marla tenía el número? Y cuando nos damos cuenta, si ponemos mucha atención a los detalles, cuando él le da una tarjeta a Marla, que le dice, pero intercambiemos números porque si algún día queremos intercambiar los grupos, la tarjeta de Tyler y la de él es exactamente igual. Cuando él habla desde la caseta telefónica a Tyler porque su departamento se incendió, se habla a sí mismo. Claro, y ahí empiezan a ocurrir estas metáforas, ¿no? Estas dualidades, en donde en realidad empieza a darse cuenta, bueno, a lo mejor no se da cuenta todavía, pero se ocurre que ya no puede, por ejemplo, cuando empieza a relacionarse con Marla, no se pueden ver Marla y este personaje, ¿no? De Tyler. Exacto. Y él, según esto, también Jack empieza a ser como que nada más un espectador de cuando estos cuates se relacionan y cuando se empiezan a ver, ¿no? Y donde efectivamente él empieza a quedar fuera de muchas cosas, ¿no? El personaje de Jack empieza a quedar fuera de todas las actividades ahora que hace más comúnmente Tyler, perdón. Y donde empieza a crear toda esta compañía, ¿no? Una compañía que hace diferentes actividades, empiezan por la creación de ¿cómo se llaman? El club de la pelea. El club de la pelea, pero también hacen jabones, y donde empieza como que a deformarse y empiezan a hacer diferentes cosas muy raras, ¿no? Y donde es la parte que más me confundió a mí, porque de repente todos empiezan a hacer diferentes actividades, pero ya son parte de la sociedad, es decir, te puedes encontrar al mesero, te puedes encontrar al jefe de tal lado. De hecho, me da la impresión que en un comentario que hace todavía en su trabajo, uno de estos cuates que va, ¿no? Le dice, como la otra vez que estaban como en una conferencia con su jefe en la oficina, y hay un cuate ahí que le dice, como la otra vez que te dije que te dije cómo hacer las cosas. Y el otro cuate agarra el Jack y le dice, sí, ¿verdad? Y le hace, así le enseña todos los dientes sangrados. Como yo entendí que el otro cuate también había ido a las peleas, yo lo entendí. Pero entonces eso te hace notar que de repente ya todo su entorno, todos participaban ya en el club de la pelea, ¿no? Que es una derivación de que a futuro parecía como que ese club de la pelea empezaba a estar en todo el mundo, ¿no? Sí, porque de hecho lo hablan muchas veces. Al principio solo era como esta onda de nos reunimos aquí, nos golpeamos entre nosotros y salimos muy felices. Después Tyler lo escala a ahora cada quien se va a llevar una tarea por hacer. Y esta parte me encanta, Omar, donde dice, cada uno va a buscar iniciar una pelea de cero con alguien. Y eso va a ser muy complicado porque la mayor parte de la gente está tratando de evitar confrontaciones. Claro, y empieza a tener como varias frases muy épicas, en donde, por ejemplo, dice que para vivir antes hay que morir. La creación empieza a crear una organización mundial donde hay ciertas reglas. Creo que también esto pudiera ser la controversia o la guerra entre la creación la cuestión material, del materialismo de este cuate que tiene muchas cosas o que posee muchas cosas, contra el aspecto como espiritual de la lealtad a una organización que ellos mismos crearon, el ser leales unos con otros, el ir en contra de una sociedad, porque si te das cuenta se crea una sociedad que es como que antisocial, ¿no? Realmente que todos saben que están dentro, pero algunos todos lo hacen oculto,
pero de algún modo también lo hacen cuando no están trabajando, lo hacen cuando no están en sus actividades diarias. Siguen siendo, perteneciendo a una sociedad, pero adicional a eso van y se pelean, ¿no? Exactamente, y hasta que llega el momento en el que Tyler, que todo el tiempo está expresando estas ideas antisistema, anárquicas, dice, ya vamos a formar una organización, pero bien, la vamos a plantar bien, y entonces es cuando las personas eligen dejar de hacer a lo que sea que se dedicaban para entrar de lleno en esto que ya no era el Club de la Pelea, sino el Proyecto Mayhem. Claro, ¿no? y donde había mucha pasión por el líder, ¿no? O sea, esto se vuelve también una cuestión de todos, le vamos a cumplir al líder, y donde los tenía muy entrenados también ya Tyler, ¿no? Porque decían, si en alguna ocasión yo te digo algo, pues ustedes sigan el plan, ¿no? O sea, yo no porque yo sea el jefe, ustedes me hagan caso y corten las cosas. Ya el proyecto Mayhem ya incluye hacer las cosas a como dé lugar. Aunque lo diga quien sea, ustedes lo van a hacer de todos modos, ¿no? Y que eso ya se presta, como dices, a una cuestión muy antisocial, en donde empiezan a hacer cosas muy radicales y muy antisociales que afectan a la sociedad, ¿no? Exactamente, empiezan a hacer actos de vandalismo. Eso sí, la verdad es que ahí dicen ellos mismos, ¿no? Cuidan que ninguna persona salga herida. Únicamente es contra las instituciones, contra el sistema, pero no contra las personas. Entonces llega el momento en el que para Jack todo ya se salió de control. Tyler ya está fuera de control y es cuando es muy épico esta batalla que tiene contra Jared Leto, ¿no? El personaje que está ahí interpretando Jared Leto y que casi lo mata durante una de estas sesiones de Club de la Pelea, ¿no? Que decía que sentía como que estaba matando algo muy bello, ¿no? O sea, porque de hecho, pues la representación de este cuate pues, es un personaje muy atractivo y demás, y le empieza a desfigurar la cara, ¿no? Pero en realidad dice, sentí como que estaba destruyendo algo muy bello, ¿no? Haciendo notar al otro personaje y que queda vivo adicional y que después lo ves así como ya todo descompuesto, todo desfigurado, ¿no? Sí, sí, sí. Como que también está en contra de no nada más en el capitalismo, no en un sentido económico, sino también físico, ¿no? De como tratando de deshacer ese otro algo que nos ata muchas veces. Y que pudiera ser también una cuestión en contra de que, bueno, yo lo pensaría ya muy rebuscado si quieres, pero una cuestión de que en contra de algo que esté más bello que él, ¿no? Porque él o sea, el Tyler también se sentía el que todo lo podía, ¿no? Entonces te das cuenta cuando va a ocurrir esa pelea, como que voltea a ver a todos, dice tú, ¿no? O sea, como que tú eres el más guapo de aquí y te voy a desfigurar, ¿no? Porque él como que iba en contra de su belleza de Tyler, ¿no? Que se considera ahora muy egocéntrico, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya ahí vemos algo impresionante porque vemos, bueno, ahí también creo que ya nos saltamos algo básico, que es que uno de los cuates con los que más se llevaba en estos grupos, que era Bob, se une al Club de la Pelea y era alguien a quien él le tenía como alguna clase de estima, ¿no? Más que a Lazo, a los demás. Entonces, ya se empieza a salir de control. En ese momento en el que él desfigura a Jared Leto, es como que se ve esta bipartición por completo y ya ves que Jack se queda y Tyler se va, ¿no? Entonces dice, esa mañana desperté y Tyler ya no estaba, pero todos los demás estaban ahí haciendo su chamba de este proyecto Mayhem que tenía que salir adelante y demás, ¿no? Pero él se siente nuevamente abandonado y ahí es cuando dice, la segunda ocasión que dice que pues ya lo había abandonado su padre y ahora también Tyler, ¿no? Que era como su único amigo, se empieza a sentir desplazado porque dice, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no me dices qué está pasando con este proyecto si lo iniciamos juntos? Claro, y ahí vuelve a ocurrir como este insight o este darse cuenta que te ocurrió en la primera parte, que te decía era una cuestión muy terapéutica porque de algún modo él
cuando se le muere su amigo o cuando ocurre este incidente, se siente abandonado nuevamente y parece que otra vez viene el tema de las pérdidas. Es decir, me abandonas, entonces voy a quitar todo eso que soy, es decir, voy a olvidarme de Tyler y Tyler desaparece, como dices, pero pareciera que hubo un efecto conciencia en donde él deja de ver a Tyler y parece que todo se vuelve color de hormiga porque en realidad, como dices, él sigue haciendo viajes o empieza a descubrir, ¿no? Que hay una serie de cosas que él considera que él no ha hecho, pero que ve en el cajón muchos boletos, y dice, voy a ir a esos mismos lugares que dice que yo fui, porque ahí decía su nombre, ¿no? Y va a lugares donde, donde parece que no lo reconocen, pero todos le hacen así como que un guiño, ¿no? Así como que perfecto, ¿no? Así, y es donde Ajá. empieza a asociar ciertas cosas, porque dice, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y ahí es en ese viaje, en busca de Tyler, porque matan a Bob, haciendo una de estas tareas que se les encomienda para el proyecto Mayhem. Y es ahí donde empieza a como que a Despertar, a darse darse cuenta. cuenta, ajá, de que algo estaba pasando. Claro. Y de ahí, pues ocurre esta cuestión donde empezamos a creer que, o sea, ya empezamos a darnos cuentas, el televidente empieza a darse cuenta como que lo reconocen, ajá, pero hasta él mismo le dice, ¿no? A varios le dice, oye, no, cuando le llama a Darla, ¿no? Le llama a Darla o Marla y le dice, ¿no me escuchas? ¿Ya me escuchas? Le llama a Darla y le dice, oye, eh, cuando nos hemos visto yo he estado contigo y Marla le dice, sí, y le dice por su nombre, ¿no? Dice, tú eres Tyler. Y es donde le entra toda esta cuestión de la problemática, ¿no? De donde él no sabe si ha estado con Jack o con Tyler. O sea, más bien si Tyler ha estado presente o demás. ¿Sabes qué? Ahí no te escucho. No sé si quieres me salgo y entro otra vez. Porque yo no te escucho. No, Ah, no, no, ya no, te no, escuché. está bien. Ajá. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, Sí, y parece que ahí es como que un momento, ¿no? Donde Marla le dice que efectivamente con quien he estado es contigo, ¿no? Le dice con Jack. Ah, no, con Tyler. contigo, Tyler, ajá, Ajá, exactamente. Y ahí es a donde todo se descubre. Él empieza a hacer un recuento de todas estas cosas, de cómo ha sucedido todo, y entonces dice, canijo. O ajá. sea, es que yo soy Jack y también soy Tyler. Y empieza a Y entonces preguntarles a ahí, todos, ¿no? Ajá, ajá, exactamente, empieza a preguntarles y entonces él dice, no es que esto no puede ser, pero entonces también tiene un momento de lucidez en el que dice, a ver, espérate, y ya se empieza a dar cuenta de todas esas incongruencias de las que no se podía dar cuenta por X o Y razón, ¿no? De, a ver, espérate, o sea, en este momento pasó esto y esto. Y luego ahí es donde tú también como como televidente dices, claro, pues ya me hace bueno, me cae en cuenta que por qué las llamadas a una casa que no era suya, por qué la tarjeta era igual, por qué la propiedad está a nombre de Tyler. claro. Claro, y también donde empiezas a ver que él quiere ir con la policía, ¿no? O sea, él quiere ir con la policía y le lleva todos los documentos. Le Ajá, dice, aquí está pasando algo ajá, y yo quiero decirles que yo he ajá, hecho todo esto, ¿no? Y estos personajes, ¿no? Los policías de repente lo ven y le dicen, muy buena, jefe, ¿eh? Como que vimos hacia dónde iba, ¿no? Muy inteligente y ya lo pensaban callar y el único como que no estaba conectado era el jefe de la policía y que ajá, después le dice, oigan, parece que sí es cierto esto que nos está diciendo este cuate, ¿no? Y ajá. entonces donde se escapa él de la policía porque ya lo querían callar, ¿no? Y luego ya ahí es a donde ella se da cuenta que Marla está en peligro, porque ves que le dice, ¿no? Ya hablaste con Marla de mí y no debías hacerlo y ahora sabe mucho y hay que deshacernos de ella. La manda lejos, pero en el Inter, pues él se pone a hacer como que tratar de que alguien lo escuche, ¿no? Porque él ya sabía lo que iba a suceder, pero aún estando consciente, Omar, de que él y Tyler eran la misma persona, o sea,
no puede, como que no puede salir de ese marasmo en el que se encuentra y él sigue viviendo a Tyler como si fuera otra persona. Sí, y ahí entra la parte psicológica, porque parece que ahí es donde por primera vez empezamos a entender que probablemente es como una esquizofrenia. Ya no es esa primera parte, ¿no? Donde decíamos que esto se parecía más, como te lo había mencionado, a un trastorno disociativo, ¿no? Que trastorno de identidad disociativa, que ahí es de algún modo lo que era el trastorno de personalidad múltiple, donde él probablemente se podía pensar o saber que a lo mejor tenía como que emocionalmente estaba mal o demás, y ahora empezamos a ver que probablemente sí hay una cierta esquizofrenia donde él no puede darse cuenta porque como es la misma persona, entonces de repente el otro aparece, de repente se va, pero ahí también dentro de la esquizofrenia hay varias componentes o varias formas. Entonces uno de los componentes es que él pelea contra él mismo. Entonces es por eso que no se puede dar cuenta, es una esquizofrenia paranoide. Es decir, está luchando en contra de sí mismo. Es por eso que hay mayor dificultad en darse cuenta cuando está el otro o cuando está él, ¿no? Por eso no alcanza a visualizar al otro, a Tyler. Jack no ve a Tyler. O sea, porque está consciente de que Tyler y él son la misma persona, pero aún así hace como que lo golpea. que Tyler lo golpea a él. Sí, es donde empieza a querer entrar en conciencia, ¿no? Donde dice, a ver, si soy yo mismo, entonces ahora me voy a golpear a mí mismo, ¿no? No sé si te das cuenta cuando está grabando la imagen, ¿no? Cuando, exactamente, cuando le dice, a ver, espérate, o sea, ahí sí hay como unos rasgos de querer entrar en conciencia de lo que sucede, porque le dice, si tú sabes cuál es el cable en la bomba, yo también, porque somos uno. Pero en esta lucha, o sea, obviamente hay una metáfora muy padre acerca de la lucha que estas personas viven consigo mismas en tratar de ver la realidad o como todos la vemos o la suya, ¿no? Entonces, Tyler lo golpea, pero pues sabemos que se está golpeando a sí mismo y ahí es donde estas escenas que me parece que el director hizo un trabajo genial, donde pasa por la cámara de vigilancia y en la cámara tú nada más lo ves a él golpeándose a sí mismo, aventándose a sí mismo, estrellándose a sí mismo. Que esta escena también, no sé si fue antes o después, creo que fue después, la podíamos ver en Irene, yo y mi otro yo, ¿no? Con este personaje que también se pega solo y demás, ¿no? Sí. Y donde hace 3 personajes, de hecho. Y también ahí ya empezamos a visualizar pues esta cuestión de que también pudiera todo esto, crimen organizado y toda esta situación, es donde yo lo asocié a lo que decía al principio con una sociopatía. Es decir, pareciera entonces este personaje también un sociópata, y ahí está la parte literaria importante, interesante, donde quien escribió estos personajes, de algún modo se metió dentro del personaje con patología, el personaje enfermo, y dentro de este personaje pues hay ciertas cosas de las que no te puedes dar cuenta. O sea, es decir, si estuvieras por fuera o si fueras el psicólogo de este personaje o el psiquiatra o demás, pues pudieras entender que está haciendo cosas él aisladamente, pero como el escritor se metió dentro del personaje, hay cosas que efectivamente no entra en conciencia. Tan es así, ¿no? Que cuando va transcurriendo, entonces este cuate trata, si te das cuenta, hay una cuestión que el psicoanálisis diría que es una pelea entre el Eros y el Tánatos. O sea, quiere sobrevivir uno de ellos, uno quiere matar al otro para nada más quedarse uno. Que también si lo asociamos a lo que decía Nietzsche, quieren matar al león, el camello contra el león, están teniendo una pelea para que nazca el bebé, el niño, ¿no? Y que haya una nueva revolución. Y que de hecho si lo vemos desde ese punto, y a mí me parece ahí como algo interesante, o sea, hay una parte que pareciera como de sociópata, pero en realidad no, porque en realidad él está tratando de restablecer la moral. Bueno, no la moral, la ética, ¿no? Porque dice, es que ya somos como compradores, somos consumidores sin ética, ¿no? No nos importa cómo lo hagamos, pero tenemos que tenerlo, debemos tenerlo, no nos importa de dónde sale, ¿no? Yo lo pensaba, por ejemplo,
en esta, por ejemplo, onda de la manufactura que se hace casi de la esclavitud y a mí no me importa eso, yo quiero consumir esto porque está de moda, porque no, entonces, de alguna manera, este pensamiento anárquico es como eso, es que él realmente no es un sociópata porque no le falta esta onda no es que le escasee la moral, es que él dice, hay que restablecer este sistema para como que salir también de esa ensoñación que tenemos como en esta comparación que hace nosotros como Jack, ¿no? O sea, todos nosotros parece que somos un Jack. Pero hay una cuestión ahí medio rebuscada, porque como dices, hay una cuestión muy política en eso que dices, en el tratar de restablecer el orden mundial de algún modo, pero la manera en cómo lo quiere hacer es la parte sociopática, porque de algún modo ya después, si te das cuenta, entra de hecho, entra en la idea de querer destruir el mundo, si te das cuenta, ¿no? A final de cuentas, pues lo que ocurre al final es eso, o sea, sabes que aquí va a haber una explosión, ¿no? O sea, porque ya el spoiler, ya que estamos bien cerquita, entonces el spoiler es que al final pues termina explotando todos los edificios, ¿no? Y entonces ahí entonces ya vemos la sociopatía porque vemos que este cuate lo que quería era destruir todo, reiniciar todo, porque él no estaba de acuerdo con todas estas situaciones que estaban ocurriendo. Y ahí sí pudiéramos hablar de ese rasgo sociopático, donde si te das cuenta, de hecho, Tyler es un cuate que socializa de manera integrada, es un líder, todos le hacen caso. Y por otro lado, Jack pareciera que es un cuate más bien tímido, introspectivo, donde no puede como visualizar a su alter ego con personas normales, ¿no? Entonces ahí hacen la diferenciación, una pelea contra él mismo, lo que te decía hace rato, ¿no? Sí, está muy bien manejada esta parte. Después, pues obviamente a él ya llega a este edificio porque pues a fuerza de estar constantemente pensando y a dónde va a ser esto y estos momentos de lucidez en donde dice, bueno, es que si él lo sabe, yo también debo de saberlo porque somos uno, somos la misma persona y demás. Llega al edificio, se da cuenta de lo que va a suceder, se lo lleva Tyler y entonces lo está amenazando con una pistola y ahí nuevamente vemos como ese rasgo obsesivo compulsivo que tiene, porque ves que le dice, al inicio dice, la verdad es que lo primero que pensé es, ¿estará limpia el arma cuando se la pone en la boca, no? Claro, y viene la parte de Jack, ¿no? Donde este cuate era un cuate más bien muy limpio, muy de estarse cuidando, ¿no? Y es la parte donde ya estás viendo, pero parece que estás viendo como para un filme, para una película, ya estás viendo los rasgos más definidos de los dos personajes. Porque el otro cuate también se está mostrando muy irónico, pero ya como que está empezando a dar su brazo a torcer, si te das cuenta, el Tyler, ¿no? Empieza a dar su brazo a torcer por un Jack ya más fuerte, cada vez más fuerte, que es donde dicen que empieza a despertar el niño desde la analogía de Nietzsche, ¿no? Sí, totalmente. Y pues obviamente él entra en completa conciencia y ahora sí, en esta a lo mejor hasta incluso del superhombre como Nietzsche lo manejaba, conciencia de lo que estaba sucediendo, de quién era él, y dice, espérate, el arma no está en tu mano, está en mi mano. O sea, ya ahí dice, yo no soy una amenaza para mí mismo, o sea, yo soy quien está controlando la situación, y es como puede matar a este otro ser, ¿no? Al alter ego, ¿no? Al alter ego, que es Tyler, pero pues ya no puede hacer nada, ¿no? Al final. Y si te das cuenta, ahí ocurre también esta metáfora psicológica en donde dice, ok, ya entendí que soy la misma persona, entonces si me mato no va a pasar nada, porque de algún modo yo también me protejo. Y entonces cuando succiona, o sea, cuando dispara, realmente sí intenta matar, pero más bien te das cuenta que creo que nada más se perfora el cachete, ¿no? Porque el disparo no va para matarse, nada más va como para hacerle daño al alter ego. Y después cuando entran sus compañeros, dicen, ¿está bien, jefe? Sí, voy a sobrevivir. Y ya nada más se le ve el hoyo aquí, ¿no? En el cachete. Exacto. Es donde, y luego ahí vemos... ¿Te escucho? sí. Que entramarla al final, ¿no? Nuevamente, esta parte que a mí me parece que está muy representando a la honestidad,
a la moral, y no en esta honestidad, y eso es un muy buen punto tanto para el director como para el escritor, no esta moral que nosotros conocemos como esta moralidad mocha de pronto, ¿no? Sino que ella era honesta, o sea, le decía lo que quería, no trataba de hacerse pasar por nadie más, ¿no? Y eso es algo que se deja ver cuando va al club de los que tienen cáncer testicular. Y dices, ¿qué haces ahí? O sea, es claro que no tienes cáncer testicular. Y también lo representativo de su amigo que tenía como los senos grandes y donde él se siente ¿no? como cobijado, o sea, y este cuate al llorar el ahí, seno materno. exactamente, parece que le representa esa parte materna que, como vimos, le hacía falta a él y por eso ese día pues pudo dormir, de hecho. Ajá, sí, es cierto. Y por eso le duele tanto cuando muere, ¿no? Que es cuando Su dice, amigo. cuando reacciona y dice, oye, ¿qué está pasando? Ya esto ya se salió completamente de control. Entonces, está muy, muy padre esa parte, y luego llega Marla, como yo creo que ya en una onda muy simbólica, a decir, ahora sí, yo sabiéndome quién soy, poderoso y fuerte en mí mismo, puedo hacer una dupla con esta parte moral, con esta parte, pero moral de verdad honesta, con esta parte caótica, con todo lo que representa Marla, ¿no? Y que viene a ser también su reconstrucción del personaje, donde dice, bueno, ya entendí que soy las dos cosas, ya entendí que esto es un nuevo mundo y en mi posición del niño, desde donde dice Nietzsche, entonces lo que viene en realidad es un presente diferente, porque ya me acepto tal y como soy, ¿no? Entonces pareciera que da pie a una nueva situación que, de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero también hay, literariamente, existe el Club de la Pelea 2 y creo que hasta el Club de la Pelea 3, pero ya no lo hicieron película, ¿no? Ya fue una cuestión nada más de novela literaria. Y que ya tampoco me animé a leer porque dije, no, espérame, estamos hablando de películas, ¿no? Sí. Y que Brad Pitt y Edward Norton ya no están tan jóvenes, ¿no? Sí, también, además hay que hablarlo. Y obviamente es aquí podemos ver la caída del sistema a través de estos símbolos de las torres enormes. Yo lo he dicho mucho en otros programas, en otros episodios aquí y en los aromas del café. Esta forma en la que estos grandes edificios simbolizan el poder mismo del sistema, y los vemos caer, los vemos derrumbarse. Él ya no puede hacer nada, pero ya lo aceptó muy bien. Es como que, bueno, sí, ya, no hay gente adentro, a lo mejor es un buen reinicio. Está al lado de Marla, que es todo lo que de pronto él no podía soportar, o sea, él como Jack no soportaba, de pronto ya está ahí aceptando que forma parte de él también, y ahí es a donde termina la película, ¿no? Básicamente. Claro, y que entiendo que las torres que cayeron fueron las Torres Gemelas. Sí, es el efecto de las Torres Gemelas, no lo recuerdo, ¿verdad? Pero si fuera así, pareciera que es una cuestión como apocalíptica, ¿no? Porque pareciera que el ver caer, como dices, las dos torres, pues hacía notar, sí, principalmente que caía un sistema, pero que ocurrió ya después parece que fue, ¿qué? 2012, sí, o 2011, ajá, donde cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Ajá. Pues efectivamente, parece que esta película es muy interesante y nos dio como para hasta análisis psicológico y literario, y me parece que quien pueda, yo sí los invitaría a que la vieran varias veces. Te soy sincero, yo también esta nueva ocasión que la vi, me con pareció otros ojos. Con otros ojos totalmente. Yo ya la había visto como 12 veces, te soy sincero, y en esta ocasión la vuelvo a ver, pero la vi más joven, desde luego, y yo creo que tenía como 5 años que no la había visto. Y entonces ahora cuando la veo, dije, caray, esto yo me lo había perdido totalmente. Y no era eso, no es que me la haya perdido. Lo que pasa es que efectivamente ya a mi edad, pues ya la veo con con cuestiones de experiencia que me ha tocado vivir, hasta cuestiones que he visto en terapia, pues desde luego claro, ya veo diferentes las cosas, ¿no?, que ocurrieron ahí. Sí, la verdad es que es una película genial. Yo también recomiendo que la vean varias veces porque a veces en la primera o se te van algunas escenas que son importantes, que son pequeños guiños nada más, o se te van algunos diálogos, entonces sí hay que verla varias veces.
Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta cuestión del análisis de esta película, pero no nos queremos ir sin decir cuál es nuestra película o cuál es nuestro sociópata favorito en Hollywood. ¿Cuál es el tuyo, Omar? Pues yo creo que sí, mira, sí estaría un poquito apegado a tal vez a Hannibal Lecter, pero también, y no es que me guste, ¿verdad? No es que me guste, pero... Como personaje, pues. Ajá, como personaje. Sí, sí. Sí, ¿cómo se llama? El de Viernes 13, ¿cómo se llama este cuate? Jason. Jason. Jason es un cuate que se me hace como muy peligroso. O sea, siéndote sincero, cuando yo vi también el remake, donde los orígenes de Jason, a mí sí se me hace una cuestión fascinante, porque narran, no sé si fue, ¿no? El remake que hicieron, y se me hace un cuate donde narran, y como dicen que en estas cuestiones tratan de ver el lado humano de esos personajes, como ahora en la de Cruella de Vil, que sinceramente no es de mis favoritas, pero... Yo sí la amé. Pero en el caso sí de Jason, a mí me parece como que es uno de los psicópatas, Mike Myers, es de los más peligrosos, y que desde que yo jugaba el juego de Nintendo, o sea, era una cuestión que a mí se me hacía muy escabrosa, y muchas veces tuve pesadillas con esa película, con las... Jason se me hacía también, pero este cuate se me hace más fantasioso, el Jason. Perdón, ¿cómo se llamaba? El cuate de Freddy Krueger, ¿no? Freddy Krueger. Freddy Krueger, el de calle, en la calle Elm. Ahí se me fue. Pero, sí, era la calle Elm. Pero este cuate se me hacía más de los sueños. Cuando tú te dormías pasaban cosas. Y Jason no, Jason era un cuate que podías encontrarte en la fiesta. O sea que este cuate venía y mataba a todos, ¿no? Pues yo me iría por ese, pero ¿por cuál te irías tú, Pau? A mí me encanta el personaje de Sin lugar para los débiles. No. Yo creo que este cuate que está protagonizado por Javier Bardem es, o sea, para mí que es el que está mejor estructurado en cuanto a cómo se representa un sociópata. Un tipo que tiene que hacer lo que tiene que hacer, un tipo al que no le importa la recompensa monetaria, sino la recompensa como emocional. Un cuate que no tiene ninguna clase de valor, de moral, de nada. Y entonces yo creo que ese sería el que más me gusta, aunque sí se la pelea con el Joker de Batman, que bueno, pues es que es el Joker. ¿El nuevo o el anterior, el viejo? Fíjate que en realidad estamos hablando del cómic, porque en la mayoría de los cómics este personaje es alguien que en realidad no se sabe de dónde viene, no se sabe nada de su historia, pero simplemente está ahí sin la necesidad de una recompensa, está porque le gusta ver arder al mundo, como bien lo dice en el Joker de Nolan, ¿no? O sea, esa es su recompensa. El ver arder al mundo, ver caer al sistema, es un ser incendiario, entonces creo que está padrísimo eso. Bueno, no está padrísimo, sino que es un personaje, pues. Entendemos que estamos hablando de literatura, ¿no? Hay que hacer la diferenciación. La observación. Claro. Pues sí, efectivamente, yo igual a lo mejor si un día hablamos de psicópatas me prepararía más como para decirte cuáles. Creo que hay varios, o sea, sinceramente hay varios, ahorita no recuerdo los nombres de películas. Hubo recientemente una película que fui a ver al cine hace un año, cuando todavía se podía ir al cine, o dos casi, en donde hablaban de una película del pasado, pero se metían a un hotel y en el hotel estaba el camarero y hacían notar una película del pasado. Pero sí me gustaría como que si en algún momento lo armamos, hablar de psicópatas, pues desde luego me pondría a buscar a mis personajes favoritos. Pero sí, ahorita me agarras como de sorpresa. Yo principalmente me quedaría con la parte, ahorita de los que recuerdo, pues sí, más bien con el Hannibal Lecter, pero el de la serie se me hizo increíble. Este cuate es literalmente muy elegante y se sentaba a comerse a sus personitas que había invitado a la fiesta. Se me hacía algo increíble. Aparte era un cuate muy sofisticado porque tenía adaptada su casa como para hacer todas esas cosas, ¿no? Sí. Sí, pues también sí, Hannibal me gusta mucho. Pero, ¿qué te parece, Omar, si generamos una encuestita por aquí en Instagram para ver 2 o 3 temas
que nos interesen a nosotros, que puede ser a lo mejor de hablar un poco de los sociópatas como que más populares en Hollywood, que sería Hannibal, Claro. de De o a lo sociópatas mejor también está el Dexter, ¿eh? El Dexter, a mí me fascina el Dexter. Dexter. Dexter es Ajá. muy bueno, nada más que Dexter de pronto es que tiene este rasgo de buena persona, ¿no? Porque él, Ujú. como dice, polea contra la gente mala. Es que hay que hacer la diferenciación entre el psicópata y el sociópata, Ajá. ¿no? Que son diferentes, ¿no? El psicópata Ajá. sí está más revolucionado y sí es más Fíjate, evidente. Ajá. hasta lo podemos categorizar ya viendo los personajes y todo, o también podemos hablar de la serie ¿cómo se llama? De Hannibal. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo con los temas y lanzamos una encuestita y ya depende de qué quieran escuchar, ya lo organizamos? Pero, y nada más hacerte notar algo, ¿no? Por ahí, la otra vez vi un análisis que decían de Batman y que decían que también rayaba en la sociopatía, ¿eh? Entonces, pues por ahí podría ser de nuestros sociópatas más queridos, ¿no? De hecho, sí, de hecho, Batman es el antihéroe por eso, porque un héroe es Superman, el bien, lo bueno. Batman hay que hacer lo que sea necesario, excepto matar. Ese es su único límite, ¿no? Fuera de eso, él puede golpear, puede torturar, puede acabar con la vida de las personas en un sentido como de como en el Batman que vimos en Batman contra Superman, ¿no? Que dice, pues ni modo, o sea, tengo que arrancarte casi casi de tu humanidad porque está el bien, primer bien. Entonces, de hecho, en las de Nolan, no sé si las has visto, pero yo soy súper fan de Batman y del Joker. Pero le dice el Joker a Batman, le dice, tú estás a un mal día de ser como yo. Sí, sí, Y sí, a sí, esa en confrontación. efecto. Así es. Pues Y sí, bueno, sí, pues Pau, así le hacemos. ¿Te parece? me parece muy bien y yo encantado, ¿eh? La verdad me siento muy cómodo aquí, entonces pues más bien igual que lo diga la gente, ¿no? Hay que se suscriba y todo eso y que Hay nos diga qué es que lo nos que quiere, ¿no? sigan. Ujú. Claro, Síganos a Mariano, bueno, digo a Mariano, a Omar Susano, porque así aparece como psicólogo, Omar Susano, Psicomar, Psicomar Susano, así Omar es. Susano, y como @Sejudo Licea. Síganos aquí en Instagram, porque si quieren ver más colaboraciones entre Omarcito y yo, pues aquí vamos a estar dejando todas las encuestas de qué les gustaría que habláramos en cuanto a películas y series, que es lo que venimos a hablar los días lunes. Mientras tanto, pues, Omar, te deseo muy, muy bonita noche. Gracias igualmente, Pau, que estén muy bien y que todos tengan una bonita noche. Bonita noche para todos, nos estamos viendo. Hasta luego.